Sí, la verdad es que ha sido todo un desafío de esta charla, ¿no? Porque teníamos que de alguna manera tratar de entender un poco esto de clima y después de cómo poder acoplar un manejo adaptado a, digamos, a un clima tan complejo, ¿no? Un año, una campaña, una triple niña con consecuencias muy importantes sobre el agua inicial que han hecho que los cultivos de verano que estamos acostumbrados acá en Córdoba Centro sean como casi manejados como cultivos de segunda por la falta de agua en profundidad, ¿no? Entonces, bueno, lo que tratamos de entender desde la ecofisiología fueron los planteos de cómo se moduló el ambiente esta campaña, ¿no? Tanto por lo hídrico como por lo del estrés térmico. Este año, con las olas de calor que fueron mayores en frecuencia que otras campañas, eso también le sumó complejidad. Y tuvimos para rematar una helada el 28 de febrero que atrapó a cultivos en diferentes estadios fenológicos, ¿no? Entonces, lo que intentamos de la ecofisiología un poco desglosar eso y construir, como yo digo, conocimiento colectivo, ¿no? En donde el intercambio de experiencia nos permiten entender mejor esa conexión clima-manejo para poder hacer estrategias de manejo más adaptadas al clima, ¿no? El año pasado usamos un manejo conservador, un manejo de escape para asegurar más pisos de rendimientos que explorar rendimientos altos. Y bueno, y este año se nos presenta probablemente otra película, ¿no? Entonces ahí está el desafío, cómo entendemos de nuevo el ambiente que se viene para poder hacer un manejo un poco más adaptado y tal vez poder recuperar esos rendimientos en el sistema, ¿no? Bien. Así que charlamos sobre esas cuestiones. En la cuestión de manejo, imaginamos que tiene que ver desde el comienzo la rotación de cultivos, tratar de conservar la humedad en el suelo, tenerlo en una buena condición, utilizando cultivos de cobertura. Sí. ¿Qué otras cuestiones más? Sí, justamente hablábamos de ese concepto, ¿no? Cómo aumentar la eficiencia del uso del agua, o sea, qué prácticas de manejo nos permiten sacar más rinde por milímetros que llueve, ¿no? Entonces, la principal, sobre todo en una campaña como la que tuvimos o las primaveras secas que se van a acentuar por cambio climático en nuestra región, la principal es acumular el agua, no perder una gota de agua, ¿sí? Acumular el agua, y ahí es donde entra todo este concepto de mejorar la estructura de los suelos, ¿no? La estructura física o química para la infiltración, trabajar contra la compactación de los suelos, porque justamente de esa manera podemos almacenar el agua, almacenarla en profundidad para que puedan, digamos, luego los cultivos también crecer radicalmente y aprovechar ese segundo metro que solemos tener muchas veces en los suelos del centro de Córdoba, ¿no? Entonces hablamos mucho sobre eso y sobre las estrategias de manejo, la selección de la fecha de siembra, en la interacción con el grupo de madurez, en el caso de la soja, en el caso de maíz hablamos sobre las densidades de plantas óptimas, hablamos siempre de la importancia de la fertilización como práctica de manejo que ayuda al crecimiento radical que en estas épocas es tan necesario para poder hacer el mejor aprovechamiento de agua en el suelo. Entonces charlamos sobre todas esas interacciones. Estas malas campañas y sobre todo la última seguramente se convierten en experiencias muy necesarias para que el productor sepa, aunque no se repita una cuestión tan grave como el clima, qué eventos se deben empezar a afrontar ahora, sobre todo en esta región del país, ¿no? Sí, bueno, ese es un punto de conocimiento que se está desarrollando mucho en Argentina, ¿no? Hay muchos estudios de qué va a pasar con el clima en el mediano y en el largo plazo. Y bueno, el tema del centro de Córdoba es que las primaveras secas se van a acentuar, digamos. Entonces ahí está el desafío de cómo logramos capturar el agua que se va a concentrar más durante el verano, ¿no? Entonces es el desafío de cuidar los suelos, la estructura, la cobertura, para justamente capturar más aguas, ¿no? Y bueno, el clima nos da lecciones. Lo importante es saber que el clima se puede caracterizar, que hay mucha información disponible. Uno puede ver el clima desde el punto de vista probabilístico, puede anticiparse haciendo presupuestos, en este caso del presupuesto hídrico, para tomar decisiones, ¿no? Y como yo digo, los productores agrupados o no agrupados tienen una caja, un tesoro que son los propios datos. Entonces está muy bueno este tipo de encuentros, los análisis de campaña,
campañas justamente para compartirlos, analizarlos y poder sacar conclusiones más robustas en base a los datos medidos, ¿no? Bien, hablando de datos, para el final no está mal recordar que a través del INTA tienen libros publicados y algunos estudios que pueden llegar a ser de mucha utilidad para productores y técnicos, para saber de qué manera moverse en medio de estas situaciones tan complejas. Sí, así es. Es cuestión de acercarse, digamos, al INTA o a los repositorios de INTA para conocer todos los estudios que normalmente hacemos en el tema, y aprovecho para contarles que acaba de salir un libro de ecofisiología de maíz editado por Fernando Andrade, que es el gran padre ecofisiólogo de la República Argentina, uno de los más importantes de la República Argentina, y ese libro es de circulación gratuita, se puede descargar también de un sitio en internet, y ahí está mucho de esto del conocimiento con base científica, con datos, para poder entender cómo funcionan los cultivos.